y este día espero que sus inquietudes ustedes las puedan resolver. Si tienen inquietudes, los pasajes que hemos revisado, ustedes ven y parecen conocidos, pero esos son los que marcaron la historia del pueblo de Israel. Esos son los que marcan la trayectoria de los hijos de Dios. Y espero que también eso nos pueda permitir abrir nuestro horizonte, nuestra mente a las cosas que sí podemos hacer, más que a las cosas que Dios puede hacer, porque Dios puede hacerlo todo, pero las cosas que podemos hacer nosotros es cuando podemos también verlo. Así que bienvenidos, un abrazo a la distancia con todos y que Dios nos permita ser cabeza y nunca cola. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta reunión, Señor, esta unidad que tenemos, esta congregación que nos permites tener, Dios bendito, a la luz de tu Espíritu, a la luz de tu llenura, siga haciendo lo que tú haces, Padre, porque cada vez que tú nos llenas del Espíritu, seguirá concibiendo, Señor, la semilla santa de tu Espíritu, porque cada vez que nos llenas de tu Espíritu podemos decir, Señor, es tu tiempo, basta, Señor, de los tiempos que son ajenos a tu voluntad, porque cada vez que tú nos llenas de tu Espíritu, Padre, nos renueva. Y en medio, Padre, en medio del cansancio, en medio, Señor, de las actividades, en medio de las enfermedades, o en medio, Señor, a veces de las cosas que no sabemos hacia dónde nos dirigen, en medio de eso siempre será, Señor, habrá, Señor, una renovación, porque los que son cabezas, Padre, miramos con quien en Cristo Jesús va haciendo una obra poderosa, una obra de 1000 años en un día, y una obra de un día en arraigar, en cimentar lo que su palabra, lo que su fidelidad hace en cada uno de nosotros, pero también con brazo fuerte, con bendición, Señor, de lo alto, hacer que lo enraizado sea, Señor, lo que viene de ti, hacer, Señor, lo que es fructífero, lo que viene, Señor, de tu boca, de tu palabra, hacer, Señor, que lo que es abundante, lo que es multiplicado, que sea, Señor, lo que en ti, Señor, conocemos, en ti, Señor, nos deleitamos, para que en cambio, Dios bendito, lo que antes era abundante, Señor, en enfermedad, en pecado, en iniquidad, lo que antes, Señor, en su vejez era abundante, Señor, en sus palabras, vacías, huecas, en su trabajo sin sentido, Dios, en su caminar, Padre, como las costumbres de los pueblos, pues hoy, Señor, en el nombre de Cristo tenga su recompensa. Y ese, Señor, la gracia y la misericordia de saber que caminamos, Señor, en el día, que caminamos a la luz de tu rostro, que caminamos, Señor, tomando el lugar que tú nos has dado. Eso, Señor, es la gracia y la misericordia, que sabemos que lo que hacemos, Señor, sigue cubriendo, Padre, sigue siendo ese incienso, Dios, que enlaza, que edifica, que construye, que nos da luz, Señor, que nos hace de nuestro altar un verdadero altar. Sigue haciendo, Señor, lo que nuestros pasos, Padre, un acercamiento siempre para ti, aquel que nos da un nuevo día, Señor, aquel que nos da un abrazo. Sigue haciendo lo que tú haces, Dios bendito, con cada acción, Señor, que va incensando, que va vistiendo, Señor, que va, Padre, dando un nuevo corazón, que va preparando, Dios bendito, que va eh, estableciendo, que va brillando, Dios de los cielos, porque, Señor, esa corona siempre tendrá, Dios bendito, esas insignias y esas piedras, Dios de los cielos. Y así, Señor, como nuestra piedra, la piedra de nuestra salvación, como nuestra piedra estandarte, bendito seas, porque esa roca de nuestra salvación está en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, sea, Señor, tu estandarte, tu bendición, tu autoridad, tu paz, tu misericordia y sobre todo, Señor, toda la llenura de tu Espíritu, que esa siga siendo la que fluye y que siga siendo, Señor, la que planta a tus hijos, planta a tus hijas, Señor, junto a las corrientes de las aguas vivas, para que también en nuestros corazones sigan uniéndose, así como las tuyas, las nuestras, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estábamos revisando, espero que tengan alguna pregunta. Revisamos tres pasajes, pero es una historia muy profunda, así que de los pasajes de Éxodo 16, 17, espero que tengan ustedes alguna pregunta para, para poderla revisar, porque no hemos revisado todos los pasajes, y claro, la idea es que usted pueda desarrollarlo, y si piensa en todos los acontecimientos, veíamos el domingo, que es el cabeza a la luz de dos, prácticamente de Dios.
de dos o tres perspectivas, pero hay un montón de perspectivas. Ahí la perspectiva de Josué que no topamos. Bueno, espero que usted haya leído, haya profundizado y eso le ayude a mirar lo que escribió Dios para nosotros ahora. No es cuánto sepamos, sino el hecho de que cuánto nosotros estamos escribiendo. Así que si alguien tiene alguna pregunta, pues bienvenido, bienvenida para poder empezar. O si no, continuamos. Pastor Marquito, yo tengo una pregunta. Hay una discrepancia entre lo que dice Éxodo 17 y Números 20, porque en Números dice habla a la peña, en Éxodo dice golpea a la peña. Entonces ahí es cuando, y por eso es que no entró. No, son dos acontecimientos en dos épocas completamente distintas, Jimmy. Y eso, en este caso es como decíamos, a los 20, 30 días de su salida. En cambio, el otro acontecimiento ya es después de por lo menos unos 2 años. Ah, Entonces, porque el llamado ahí viene, a Éxodo, a Números, perdón. Entonces yo entendí mal. Gracias. claro. Sí, ahí viene una pregunta que es clave porque, mire, sí, ahí hay una peña también y es una peña de Oreb, entonces, mm, eh, eso también es para desarrollar, pero por ahí viene a veces el pensamiento, no la confusión, sino eh, las dos cosas que aparentemente se juntan, porque las dos cosas se supone que son la peña de Oreb, pero se da cuenta aquí estamos en el segundo mes, mientras que ahí obviamente ya pasaron por lo menos el segundo año. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que quiera añadir? Bueno, yo creo que la pregunta para todos es, ¿qué escribió Dios aquí? Porque claro, lo que nosotros leemos es una lectura nada más de las cosas que tal vez escribió Moisés o que tal vez escribió el autor. Pero, ¿qué escribió Dios? Entonces, y claro, al saber lo que escribió Dios, usted sabe qué escribió el autor, qué no debió escribir el autor y qué debía escribir, y qué debía escribir, eh, quién debía escribir, quién debería haber sido aquí el protagonista. Así que Éxodo 17 estamos, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente el protagonista es Dios. Pero, ¿quién escribe esta historia? ¿Quién es qué es lo que más, a qué es lo que se resalta más de esta historia? Entonces, a través de lo que resalta más de esta historia, podemos ver qué es lo que resalta más para nuestras vidas. Porque el momento que nosotros leemos, nosotros, como decíamos, no se olvide que estamos en los días en que tenemos que aprender a contar, tenemos que aprender a enumerar, tenemos que aprender a detallar las cosas, tenemos que aprenderles a- a dar un sentido. Esa es la palabra. Porque, qué es Pentecostés? Es el conteo de los 50 días. De eso quiero recordarle. Es el conteo de los 50 días. Entonces, ¿cómo se cuenta el Pentecostés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 50. No. O se contea, o se cuenta, reescribiendo, enumerando, detallando y dándole la relevancia. Por eso, aquí, si usted está aprendiendo a contar, pues, ¿cuál es la relevancia que a usted le llama la atención? ¿Qué es lo que más se ve aquí? ¿Qué es lo que más se ve, pero qué es lo que debería verse menos? Porque si usted tendría que chance de contar, ¿qué es lo que usted contaría? Y claro, al ver eso, ¿qué es lo que usted contaría? Pues eso le va a dar el parámetro de lo que usted está contando también en estos días. Así que, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Éxodo 17. ¿Qué les llama la atención? El hecho de que, ¿qué es aquí, qué es aquí lo que aparentemente es cabeza?
Bueno, entonces, no sé si en esto yo me detengo un poquito justamente para mirar que quienes son cabezas, lo que es cabeza, eso siempre va a resaltar. Y lo que es cabeza, eso va a ayudar a mirar las cosas y, y sacar las cosas, poner las cosas en el orden. Entonces, otra de las características del que el que es cabeza, ponen en orden las cosas. Bueno, entonces, ¿por dónde nos vamos? Por el tiempo, ¿verdad? Puede ser el tiempo. A ver, ¿cómo lo hacemos? Éxodo 17:1, así es como empieza. Éxodo 17:1, que es parecido al 16. Dice, ¿por qué es tan importante el 17:1? Y el 17:1 lo vamos a enlazar. 17:1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces, lo que aquí en Éxodo 17:1, lo que aquí resalta es el orden, ¿verdad? Así que veamos si es que hay alguien lanzado para que me pueda decir cuál es el orden. Porque dice nuevamente, toda la congregación lo que hacen es salir, ir a acampar, etc. Pero aquí dice, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Entonces, ¿qué les mandó el Señor? ¿Cuál fue el mandamiento del Señor? Así podríamos hacer la pregunta, ¿cuál fue el mandamiento del Señor? Que caminen, no dice que caminen. Claro que obviamente uno de los requisitos es caminar, yo creo que ya hemos aprendido a caminar. Sí sabemos caminar en la noche, ya hemos aprendido a caminar en la noche, no a deambular en la noche. Entonces, primera cosa, estamos en la noche y hablábamos hace unos días, hace unas semanas atrás, la diferencia entre deambular en la noche y caminar en la noche. ¿Usted en este tiempo ya ha aprendido a caminar en la noche? No le estoy diciendo si duerme bien o no, si ha aprendido a caminar en la noche. Entonces, eso es importante. ¿Qué les mandó el Señor? A caminar. ¿Qué más les mandó el Señor? A posicionarse. Posesionarse. Exactamente. Entonces, aquí hay un sentido de posición. Eso es lo que le quiero hacer, lo que le quiero recalcar. El sentido de posición. Entonces, el sentido de posición es el sentido de preparación. Entonces, la diferencia o la semejanza entre posición y preparación. Si yo le digo, prepare el maná, porque eso les dijo Dios, ¿qué entendería usted? A pesar de que no les dijo prepare el maná, Dios, lo que Dios les dijo es preparen el pan del cielo, ¿no es cierto? Preparen el pan del cielo. Si yo le digo prepara el pan del cielo, más o menos quedó claro lo que es preparar la semana anterior el pan del cielo, preparó el pan del cielo. Bueno, pues eso es lo que le está diciendo en este versículo. Es similar. Lo que le está diciendo es, tomen posición. El pan del cielo es tomar posición. Entonces, cuando les dijo Dios, preparen el pan, lo que les dijo es, denle el lugar, tomen la posición y den la posición al pan del cielo. Entonces,
¿Cuál es la posición del pan del cielo? O sea, ahorita, bueno, hasta aquí alguna pregunta. ¿Estamos claros en el versículo 1? Alguien que no, que se haya unido y tal vez diga, no entiendo. Todos estamos claros. Alguien entonces que me diga, claro, alguien que me diga, eh, ¿cómo es, ¿cuál es la posición del pan del cielo? ¿Cómo es tomar la posición del pan del cielo? El martes anterior habíamos visto. ¿Cómo es? Uy, Ciñéndose, está clarísimo. Ah, ceñirse, ceñirse, pero le digo ahorita tomar posición. Adelante de cabeza. Recibir. Eh, ahí, amén, 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 amén. Muchas gracias. O sea, no sabe. Eso es lo que les dijo Dios. Y aquí lo que les dice es, marchen, marchen preparados, marchen tomando posición. ¿Sí? Es la misma palabra. Toda la congregación de los hijos de Israel se preparó desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento de Dios. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios? El mandamiento de Dios fue, a ver, a ver en sus marcas, listos, 1, 2, 3, ¡pi! No, ¿cuál fue el mandamiento de Dios? Aprendan a hacer cabeza. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Giselle. Aprendan a recibir. ¿Alguien más que puede darle algún sentido? Pero sí, hay sí todos claros. Por eso, entonces, ¿cuál fue la orden de Dios? Fue la misma orden. Den el lugar. ¿Cuál es el lugar del pan del cielo? El lugar del pan del cielo es el lugar del alimento del cielo. El lugar del que da el alimento del cielo y el lugar para el que ha dado el alimento del cielo. ¿Sí? Entonces, si uno de los tres falla, algo no funciona. Se convierte en maná. Si el pan del cielo no sirve para el cielo, ¿qué pasaría? Pues no es del cielo. Si el pan del cielo no lo da el que es el pan del cielo, ¿qué pasaría? No es pan del cielo. Y si el pan del cielo no lo da para que levanten la cabeza, ¿qué pasaría? Entonces, 40 años les dijo, ¿qué les dijo? Levanten la cabeza. 40 años que les dijo, sean cabezas. Pero ellos, ¿qué pensaban que 40 años les dijo? Humíllense más, vayan a recoger más, vayan a trabajar más, vayan a sacarse el aire más, vayan como lo hacían en Egipto. Entonces, por eso es que es un pan de humildad. Pero en los cielos no es el que más saca el aire o el que más esclavizado está, sino el que en los cielos, ¿cuál es? Es del que sabe ser cabeza. Así que ya sabe cuál es su pan, ya sabe cuál es el dador de su pan, ya sabe para quién es el pan. Y ahora ya sabe para qué es el pan. Entonces, ya sabe, cuando Dios le dice, preparen durante 6 días, ¿qué le está diciendo? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguna persona que no ha participado? ¿Qué le está diciendo? Bueno, entonces a usted qué le está diciendo? O usted que está leyendo. Así que esta es la traducción de ser cabeza. 2 días, ¿cómo está su posición de cabeza? ¿Está haciendo cabeza? Espero que sí. No me conteste. Entonces, ahora, por eso es lo que estos dos acontecimientos se unen. Miren, el agua de la roca se une con Amalek. Entonces, ¿en dónde está? ¿En dónde está el enlace? ¿Por qué Dios enlaza estas dos cosas? Está medio raro el asunto. ¿Cómo se enlazan estas dos cosas? ¿En dónde se enlazan?
Amalek atacó a la cola a los rezagados. Claro, entonces exactamente. Entonces, muchas gracias. Entonces, ese es el parámetro por donde hay, ese es el parámetro, chusa, ¿cómo hacemos? Es que a veces me pongo los lentes. Bueno, lo que le estábamos comentando para las personas que se van uniendo, ya se han unido todas, espero que se han unido la mayoría. Lo que estábamos comentando es Éxodo 17, que hay dos cosas que aparentemente no tienen sentido. Y lo uno es, o no tienen relación, o son dos cosas completamente fuertes. Por un lado, Éxodo 17, y los dos son unidos, pues. Éxodo 17 nos habla de la roca. ¿Sí? Entonces, ese es, ese es el motor principal, la roca. Ay, señor. Permítame. Estoy un poco con calor. Bueno, espero que... Bueno, ahí. Entonces, lo que le comentaba es que se en donde se enlaza todas las cosas, en donde se da el sentido es en el versículo 1, que lo que les dice es, a toda la congregación de los hijos de Israel les dice, yo les he dado un mandamiento. Y el mandamiento no es de ahora, el mandamiento es desde atrás. ¿Cuál es el mandamiento? Mi mandamiento es que ustedes sean cabeza. ¿Y qué es ser cabeza? Es aprender a levantarse, aprender a ser hijos, aprender a caminar, aprender a tomar posesión. No, y sacar de la mente todo todo el concepto de deambular. Un hijo de Dios no es un hijo de Dios no deambula. Por más que esté en cuarentena, no deambula, camina. Un hijo de Dios, un hijo de Dios que fue llamado a ser cabeza, camina en la noche. ¿Qué es caminar? Es tomar posición. Entonces, ese es el mandamiento de Dios. Sean cabeza, tomen posición y dejen de deambular y comiencen a ser humildes. Y para que sean humildes, ¿qué es ser humilde? Entonces, ser humilde, escuche, ser humilde es ser cabeza. Ser humilde es no ser cola. Ser humilde es renovarse. Ser humilde es, sí, cansarse, no fatigarse, no dormir. Exactamente. Todo ser humano, incluso Cristo Jesús pasó por esos procesos. Pero ¿cuál era la diferencia con Cristo Jesús? La diferencia con Cristo Jesús era que Él se renovaba, que Él caminaba hacia donde estaba la fuente. Él caminaba hacia donde estaba el Espíritu. Él caminaba hacia donde estaba el tiempo de Dios, hacia donde estaba el lugar de Dios. Esa es la diferencia. Por eso le pregunto en 2 días, ¿usted ya se siente cabeza? ¿Usted es cabeza o usted sigue deambulando? Y sigue arrastrando cadenas, sigue arrastrando, porque el que no camina arrastra, mire, arrastra familias, arrastra yugos, porque el que, el que camina, el requisito para caminar es que no tenga yugos, La ropa de los... porque Ah, no, casi. camina con yugos, camina cargado, el que camina con cadenas, Muñe, camina muñequita. esclavizado. Ay, Camina esclavizado. Así que, ay, perdí, bueno, así que eso es lo que le está diciendo, ¿no? Que, que aprendan a ser cabeza. Entonces, volvemos al punto. Así que, ¿cómo se enlaza este proceso del agua de la roca y la derrota con Amalek? Y claramente nos decía que se enlaza en el sentido de que aquí
aquí está la cabeza y aquí está la cola. ¿Cuál es la cabeza? ¿Ya descubrió la cabeza? ¿Quién es la cabeza? En Éxodo 17, ¿quién es la cabeza? Cristo. Claro, Cristo. ¿Quién es la cabeza? ¿Y quién es la cola? Malek. Aparentemente, mire, gracias, Alex, pero por eso estamos en los 50 días del Espíritu. ¿Ah? Los hijos Mire, son la cabeza. no, en el Éxodo 17. Sí. Mire, la Los hijos cabeza, son la cabeza. la cabeza, a ver, bueno, estamos en Éxodo 17 para un poquito ubicarnos que la cabeza, para ubicarnos la cabeza y la cola, y para ubicarnos en dónde se va desarrollando estas cosas. La cabeza, no, mire, no, escuche, la cabeza es la roca, ¿sí? Entonces la cabeza es la roca. Claro, aquí usted ya sabe, pero la cabeza es la roca. Bueno, si le digo, si usted me dice Cristo Jesús es la cabeza, yo le pregunto, ¿por qué es la cabeza aquí Cristo Jesús? Y si le pregunto, ¿por qué es la roca Cristo Jesús? Entonces, ahí es donde se enlaza, porque ahí yo le pregunto, ¿quiénes son la cola? La cola puede ser Amalek, pero ¿quién es la cola? La cola. Bueno, ya continuemos porque estábamos en el versículo 1, ¿verdad? Y ahí le está diciendo, yo, así como yo soy cabeza, así mi mandamiento es que ustedes aprendan a tomar posición. Eso es preparar. Entonces, ¿para qué es el pan del cielo? El pan del cielo es para tomar posición, para ser parte de eso es el pan del cielo. Eso es lo que ellos, con 40 años, ellos lo fragmentaron, porque ellos lo que comían era lo que comían era el pan del cielo. Pero para comer el pan del cielo, ¿para quién es el pan del cielo? El pan del cielo no es para los perrillos. ¿Para quién es el pan del cielo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si los perrillos comen el pan del cielo? No creo que puedan comer el pan del cielo los perrillos. Buena. ¿Qué pasa si los perrillos comen el pan del cielo? No hay pan para los hijos. No, pero sí hay pan. Siempre va a haber pan. ¿Qué pasa si los perrillos comen el pan del cielo? Se hacen cabeza. Es decir, que un perrillo se hace cabeza. No se hace cabeza. No, come el pan del cielo. Eh, Recuerdo que hay una prédica en la que una mujer le dice, pero aún los perrillos pueden comer de lo que cae de la mesa. Recibe su milagro, pero no hay ningún cambio, o sea, vuelve a lo mismo. Las migajas, dice, las migajas es para nosotros, dice. O sea, aunque sean las migajas. Pero escuche, ¿un hijo de Dios puede llegar a la condición de perrillo? Sí. Pero un perrillo puede llegar a la condición de hijo de Dios. A Sí. menos, a menos que se convierta. ¿De acuerdo? Sí. Pero la conversión no es por comer el pan, porque ¿qué pasa si un perrillo come el pan? Ah, ¿Qué Pasa pasa? nada. Les sabe a maná. Claro. Lo pisotean. ¿Quién lo dijo? ¿Quién la
¿Quién la dijo Le sabe a pisotear? maná, dije Natalia, yo. Nati. Claro, claro, claro que sí, exactamente. No se puede dar lo santo, no des lo santo a los perros, porque lo que hacen, por eso es la diferencia, eso se llama, mire, por eso es la diferencia, los hijos de Dios, lo que estaba enseñándoles, lo que les mandó lo que les mandó es a caminar. El que no sabe caminar, ¿qué pasa? El que no sabe caminar, profana. Repito, ¿sí? ¿Qué es profanar? Profanar es, es lo contrario de caminar, porque el caminar, lo- el, el caminar es ser cabeza, el profanar es pisotear. Por eso no den lo santo a los... Cristo decía, entonces ahorita podríamos ir por el lado de Cristo, de Jesús, que decía, no, no den lo santo a los perros, no den lo santo a los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos no van a caminar, ellos van a profanar. Por eso le preguntaba, tenemos, ya sabe lo que es el cabeza, entonces, ¿usted está caminando o usted está profanando? Entonces, yo le digo, no está profanando, obviamente, pero lo que sí estamos es aprendiendo a caminar, porque para caminar se necesita caminar ceñido, se necesita caminar erguido, se necesita caminar sabiendo, posesionándose, ¿no? Y ahí no es que estaban posesionando del desierto, lo que tenía que posesionarse era de ellos mismos. Bueno, entonces, lo que queríamos enlazar es eso en la cola, pero en donde se enlaza todo esto, Cristo Jesús también lo enlaza el sentido de cabeza. ¿Quién es cabeza? Le está diciendo aquí, Israel derrota a Amalek. Aquí dice, aquí es donde se enlaza todo esto, mire. ¿Dónde está? Aquí, Éxodo 17:15. Aquí. Dice, edificó Moisés un altar y le puso por el nombre, Jehová es mi estandarte. Ay, sí. Jehová es mi estandarte. Perfecto. Podemos avanzar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Jehová qué es? ¿Jehová Es qué es? lo que me da identidad. Jehová, Jehová es el que me da mi identidad. Jehová es mi cabeza. Jehová es mi cabeza. Gracias. Sí, sin más preámbulo dice, Jehová es mi cabeza. Jehová es mi... ¿Qué es un estandarte? ¿Qué es un estandarte? Quiero ir a este, mire. ¿Dónde está? Estandarte es el que va adelante, claro. Eso es lo que nos han enseñado a nosotros. Exactamente. Es el que va adelante. ¿Por qué? Porque es cabeza. Deje. eh, quiero encontrar un versículo que a ver, este estaba Zacarías.
Déjeme ver. Déjeme ver. Bueno, vámonos. Vámonos mejor a Isaías. Isaías. Isaías capítulo 11. ¿Sí? Zacarías capítulo 11. Perdón, Isaías capítulo 11. Así que dice Isaías capítulo 11. Brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad a los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. ¿De qué está hablando? Está hablando de los 7 espíritus. Y obviamente, como hemos visto, está hablando de las 7 semanas, ¿no? La justicia será el ceñidor de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Entonces está hablando de ceñimiento. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. Y la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Entonces, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Entonces, el verso 10 es ahí donde quiero detenerme. Acontecerá en aquel día. ¿Aquel día a qué día se refiere? Al día en que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Entonces, acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamá y de las islas del mar. Alzará un estandarte ante las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Entonces se disipará la envidia de Efraín, y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá, y Judá no hostigará a Efraín. El 11:12. ¿Cuál es el estandarte? Yo no tengo estandarte. ¿Qué tiene el 11:12? ¿Alzará qué? Vamos con ese.
Alzará un estandarte tengo yo. ¿Qué tiene usted? ¿Qué de raro tiene? Pendón tengo yo. Pendón es estandarte. Ajá. ¿Qué más? Bandera. Bandera. Yo tengo y levantada pendón. Pendón. Es lo mismo, es un pendón, es un estandarte, una bandera. Pero alguien me decía que no tiene estandarte, deben tener ese mismo. Yo le digo, ¿cuál es el estandarte? ¿Cuál es la característica del estandarte? Mira Se la adelante. levanta. ¿Ah? Lo más arriba. Mira adelante. No. Se la La, levanta. la característica del la, la, la característica del estandarte está en el verso 10. ¿Cuál es la característica del estandarte? Ir adelante y ser buscado. La característica del estandarte es que este estandarte dice ser visible, correcto. ¿Y qué se ve? ¿Qué se ve? La gloria. El verso 10, ¿qué se ve? Se ve la cabeza y se ve la raíz. El verso 10 dice, acontecerá aquel día que las naciones acudirán a la raíz. ¿Y la raíz cómo está? ¿Y cómo está la raíz? ¿Y la raíz cómo está? ¿Está puesta? ¿Cómo está puesta la raíz? ¿Cómo que ¿Por está pendón puesta? o por pendón? Entonces no es lo mismo. No es lo, a ver, ya leyó. No es lo mismo. Imagínense, en esta raíz se ve la cabeza y se ve la raíz. Entonces, cuando Moisés vio, ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio Moisés? La raíz. La raíz y la cabeza. La raíz y la cabeza. ¿Y cuándo vio? En la época en que el Espíritu de Dios estaba posando. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Les estaba levantando la cabeza y les estaba poniendo raíz. Les estaba cambiando de raíz. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde estamos? Vamos. Entonces aquí dice, ¿cuál es el tronco de Isaí? ¿Cuál es el tronco de Isaí y el vástago de Isaí? Bueno, no sé, entonces ahora sí tenemos que volver a Éxodo 17 porque antes de complicarnos más con más versículos. Entonces, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio Moisés? Ahí sí estamos claros. ¿Qué vio Moisés? A Cristo. A Cristo. ¿Qué más vio Moisés? Al árbol de la vida. Estoy buscando un versículo, pero bueno. Cristo vio, no, lo que Cristo, a ver, entonces, Cristo vio una bandera, ¿no? O sea, ¿qué bandera? ¿Se da cuenta qué bandera? ¿Qué vio? No, Cristo vio la señal. Perdón, Cristo, Moisés vio la señal, entonces
No es la bandera. Entonces usted dice, voy a poner la bandera del león de Judá. No. La señal, la bandera, el pendón, el estandarte es la cabeza correcta con la raíz correcta. Entonces, la cabeza equivocada, ¿cómo es la cabeza equivocada? Ya vimos cómo es la cabeza equivocada. La cabeza equivocada es venenosa. La cabeza equivocada es cola. Ya, esa es la palabra. Entonces, ahí es donde se relacionan. Ahí es donde se relacionan estos dos pasajes. Entonces, lo que le está diciendo, el mandamiento de Dios en Éxodo 17 es, ustedes tienen que tomar posición. O sea, ustedes les estoy enseñando a tomar posición. Y la posición que les estoy dando es para que sean cabeza. Pero ellos, claro, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a contender y bueno, comienzan a tener sed y listo. Entonces, Cristo mismo le dice, ponte por cabeza y ve a la roca, que ahí voy a estar yo, que ahí me vas a mirar a mí. Entonces, ahí es donde ocurre el acontecimiento, pero el acontecimiento de Moisés y el acontecimiento de el acontecimiento de Jehová es mi señal. Jehová es mi señal. Entonces, al decir eso, Jehová es mi señal, no es que estaba levantándose una bandera, sino que al decir Jehová es mi señal, lo que estaba mostrando es un cambio de raíz. Sí, estaba mostrando la verdadera raíz del verdadero cimiento de Cristo y estaba mostrando la raíz y estaba mostrando la cabeza. Entonces no solamente era no solamente la montaña, sino era realmente una revelación de Cristo. Entonces, lo que Cristo le estaba mostrando todo eso era que estaba cumpliéndose lo que lo que la llenura del Espíritu en el verso en Isaías 11. Entonces eso se estaba cumpliendo. ¿Qué es lo que se estaba cumpliendo? Isaías 12:12, que se cumple el estandarte para que para reunir a lo que estaba desterrado y juntar a lo que estaba disperso. Y nuevamente volver a fortalecer. ¿Volver a fortalecer a quién? Lo que estaba fortaleciendo realmente Dios era justamente a la verdadera cabeza, lo que estaba fortaleciendo era la verdadera simiente, lo que estaba fortaleciendo era el verdadero árbol, lo que estaba fortaleciendo era el verdadero tronco. ¿Cuál es el verdadero tronco? La verdadera semilla, la de Efraín, y el verdadero fruto, el de Judá. Entonces, no lo entendemos si es que vámonos primero, antes de irnos a Apocalipsis. Vamos al Salmo 80. Salmo 88. Ahí le da la dimensión de lo que estaba sucediendo. Salmo 88. Dice, el 8 y el 9. Tú removiste una vida de Egipto. O sea, esto es muchos años después. Expulsaste las naciones y la plantaste. Cambiaste el terreno delante de ellos. Desarraigaste las raíces para que ellos pongan las raíces correctas. Entonces, ¿qué vieron ellos? ¿Qué vio Moisés? Moisés vio, entonces ahí vamos. ¿Qué vio Moisés? ¿Moisés vio el estandarte o Moisés vio las raíces? Vio la vid Moisés, verdadera. exacto.
Entonces, al decir, repito, al decir el estandarte, vio la señal. ¿La señal de qué? La señal de la raíz y la señal de la cabeza. ¿De acuerdo? La señal de la raíz y la señal de la cabeza. Entonces, ¿qué es Jehová Nisi? Jehová es la raíz y Jehová es la cabeza. Repito, Jehová es la raíz y Jehová es la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Y aquí lo dice, de Egipto removiste y expulsaste a las naciones para plantarte. ¿Qué estaba plantando? ¿Qué estaba plantando? Estaba plantando la raíz correcta y estaba plantando la cabeza correcta. Pero ellos cada vez que se enfrentaban a estos acontecimientos, ¿qué raíz mostraban? Al mostrar esa raíz, ¿qué cabeza mostraban? Una cabeza venenosa. ¿Y qué raíz mostraban? Una raíz de amargura. Entonces, ¿qué estandarte tenían? Nadie quiere saber, nadie quiere decirme. El de ¿Qué Egipto, estandarte tenían? de Amalek. El de Egipto. El de Egipto, el de Egipto, aquí lo dice claro, tenían el estandarte de Egipto. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Moisés, todavía no podía ver las cosas claras. Lo que vio él, entonces, ¿qué vio Moisés? Vamos con Moisés, para ver qué está viendo usted, Chuza, todavía. Si no, yo no voy a avanzar más, yo creo que con esto, yo creo que ahí estamos. ¿Qué vio Moisés? ¿Qué vio Moisés? ¿Y qué debía ver Moisés? ¿Qué vio Moisés? Moisés, repito, Moisés, yo sé, mire, aquí hacemos la aclaración. Dios se le presentó a Moisés, pero una cosa es cómo se le presentó Dios y otra cosa es lo que vio. Nosotros tenemos ahora el panorama. ¿Quién se le presentó a él? Cristo. ¿De acuerdo? Pero si ahora nosotros vamos a la prueba o nosotros vamos ya a la realidad de las cosas, tenemos que enfrentar a si nosotros vemos a Cristo o seguimos viendo lo que vio Moisés. Así que Cristo se le presenta, claro, toda la Biblia lo dice, lo resume. Pero para esto tenemos que mirar qué es lo que, si miramos a través de Moisés o miramos a través de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que miró Moisés? Entonces, ¿me explico la pregunta? La cabeza venenosa. No. Aquí lo dice, Éxodo 17:15. Moisés miró el estandarte. Entonces, al mirar el estandarte, ¿qué miró Moisés? Ustedes lo dijeron. Miró La cabeza. la señal. No, miró la señal. Miró, ¿qué más miró? No miró la cabeza. ¿Cómo se... Entonces, ¿cómo se ve la cabeza? ¿Cómo se ve la cabeza? ¿Cómo me explico? Entonces, por eso, entonces vamos al problema de todas estas cuestiones. Entonces, mire, los judíos en tiempo de Cristo Jesús se acordaron del maná. Y al acordarse del maná, se acordaron de lo que ellos veían y de lo que veían y lo que alcanzaron a ver a través de Moisés.
¿Qué miraron a través de Moisés? A través de Moisés se ve la señal. Pero a través de Cristo, ¿qué se ve? A través de Cristo se ve la raíz. Escuche, se ve la raíz y se ve la cabeza. ¿De acuerdo? Ahí me explico. Entonces, Moisés, a pesar de ver la cabeza, Moisés, a pesar de ver las raíces, ¿en qué se quedó? Se quedó en lo que veían sus ojos. Pero, ¿hacia dónde apuntaba siempre? ¿Hacia dónde apuntó Dios? Éxodo 17, 14. Entonces dijo el Señor, escribe. Escribe en un libro y háblale a los oídos de Josué. ¿Qué quería Dios? No, está complicado. Bueno, Poner por sentado el memoria. espera. A ver, estos dos acontecimientos ocurren y Dios le da la solución a Moisés. Y a Moisés le dice, Moisés, tú tienes que aprender a qué? Tú tienes que aprender a escribir. Y tú tienes que aprender a hacer libros. Porque lo que estás escribiendo no me sirve. Y el libro que estás haciendo no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque tú lo que estás escribiendo son únicamente lo que estás viendo. Pero lo que tienes que decirle a Josué es lo que Josué va a llevar hacia adelante. Y lo que Josué va a llevar hacia adelante es lo que tú no vas a poder llevar hacia adelante. No vas a poder llevar porque tú lo que ves son las señales. Pero a Josué, ¿qué tienes que hacerle? Tienes que abrirle los oídos. ¿De acuerdo? Entonces, yo a pesar de que me presente como cabeza, tú lo que me ves, lo que seguirás viendo son las señales. Yo a pesar de que me presente como el pan del cielo, tú lo que vas a ver es las señales. Y va a quedar grabado ahí en tu historia que yo soy una señal, pero sin cabeza y sin raíz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se necesita para escribir de forma diferente? Se necesita mirar de forma diferente. Por eso es lo que... Entonces, vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 16. Apocalipsis 22, 16 ya es el último libro de la Biblia y el último capítulo de la Biblia. ¿Cómo termina Cristo Jesús? Sí, vengo pronto, pero antes de venir pronto, ¿qué les dice? ¿Qué es la raíz? Yo soy Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para la iglesia. ¿Yo soy qué? Yo soy la raíz. Yo soy la semilla de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces, ¿qué le está diciendo? Yo soy la raíz, yo soy el fruto. Y al decirle yo soy la raíz, yo soy el fruto,
¿Qué está diciendo? Yo soy la cabeza. Entonces, ¿qué es ser cabeza? Cabeza es mostrar la raíz y mostrar el fruto. Es decir, mostrar Judá, mostrar la unidad de lo que dice Isaías 11, mostrar la unidad entre Judá, la coherencia y la unidad entre Judá. Judá que es el tronco, Judá que es la vara, Judá que es el cetro, Judá que es la raíz. Y Efraín, Efraín que es la semilla, Efraín que es el fruto de esa raíz. Entonces, Isaías 11 dice, el 11:1, brotará un retoño del tronco de Isaí. ¿Cuál es el tronco de Isaí? Estamos en el 11:1, ¿verdad? Ya, continuemos. Entonces dice, vamos a Isaías, porque estamos en Isaías 11:2, que es el Espíritu de Dios, y las 7 semanas que hemos predicado. Pero empieza así, dice, brotará un retoño del tronco de Isaí. ¿Cuál es el tronco de Isaí? Contesta la pregunta el verso 10. Acontecerá que aquel día acudirán a la raíz de Isaí. ¿Cuál es el tronco de Isaí? La raíz de Isaí. ¿Cuál es la raíz de Isaí? La raíz de Isaí es Cristo, que estará puesto como señal, que estará puesto como estandarte, que estará puesto como pendón para los pueblos. ¿Y en dónde estará puesta la señal, el pendón, el estandarte? ¿En dónde estará puesto? En su morada. ¿Y cuál es ¿y cuál es la semilla? ¿Y cuál es? Ay, se me fue. ¿Y cuál es la semilla de David? ¿Y cuál es la semilla de David? La semilla de David es la semilla que vino desde Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuál es la semilla de Abraham, de Isaac y Jacob? La semilla de Cristo Jesús. Entonces, esto es un asunto, no es un asunto de señales, sino esto es un asunto de que la señal revela a la cabeza y revela a la raíz. Para que la señal, para que la raíz y la semilla que hagan lo mismo, a través del escuchar se remueva esa vieja raíz, pero la raíz camine y siga, como lo dice, removida de Egipto, pero llevada y plantada en la tierra correcta, en el lugar correcto. Así que, ¿qué es y nos falta, qué es un estandarte, qué es un pendón? Lo mismo, es un lugar, es una posición, es un levantarse, es un erguirse, es un caminar, no es un deambular. Entonces la relación, por eso todo este Éxodo 17 gira en torno a salir de Sin y volver a la roca, volver
al Sinaí, volver a hacer cabeza, volver al lugar, volver a la posición que tenemos nosotros. ¿Pero qué se necesita para eso? Se necesita mirar los dos problemas. La raíz equivocada y el fruto o la cabeza venenosa equivocada. Entonces, ¿cuándo le pasó factura esto a Moisés? Esto también tendríamos que verlo en números. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuál era el estandarte de Moisés? Entonces aquí tenemos también un problema. ¿Cuál era el estandarte de Moisés? Jehová Nisi. Jehová Nisi era el estandarte, pero ahora, ¿cuál es el estandarte de Moisés? Bueno. Continuamos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí vamos a... Una pregunta, Marquito. Una pregunta. Moisés no pudo descifrar que lo que estaba viendo era Jesús porque No, estaba en una posición equivocada. eso es lo que estoy diciendo. Que ahora lo que nos toca resolver es si Moisés dice, Jehová es mi estandarte, tenemos que resolver si esto lo ratificó o esto mostró más bien un problema en él. Eso es lo que quiero llegar. Porque, nuevamente, ¿cuál es el estandarte si nosotros pondríamos en esta pregunta, le preguntaríamos a Moisés, ¿cuál es el estandarte de Jehová? Porque dice, Jehová es mi estandarte. ¿Cuál es el estandarte de Jehová? El estandarte de Jehová. Cristo. El estandarte de Judá, escuche. Entonces, el estandarte de Judá es la raíz y es el fruto. Es la raíz y es ser cabeza. Entonces, usted es raíz y es fruto de Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde nosotros, no es por las señales, no es por las banderas, no es por nosotros es por la posición que tenemos. En el caso de ellos, en el caso de Moisés, en el caso de ellos estaban más en la cola, como habíamos comentado. Entonces nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos salir de esa posición de cola. Necesitamos desarraigar esas raíces viejas. ¿Sí? Necesitamos trasplantar hacer que se sequen esas raíces viejas, pero sobre todo esa cabeza y esa lengua venenosa. Y por eso tenemos estas 2 semanas. Ya tenemos unos pocos minutos para... tenemos estas pocas semanas, como les decía, para que nosotros aprendamos o retomemos el conteo de estos 50 días. Porque las cabezas, escuchen, la cabeza, los 50 días son para contar, pero si usted cuenta lo que miran sus ojos, no va a contar lo que escuchan sus oídos. ¿Qué le están contando sus ojos? ¿Qué le hacen contar sus ojos? Sus ojos le hacen contar las banderas, los estandartes, las señales le hacen contar. ¿Pero qué? Y si usted cuenta eso, usted va a reescribir esa historia. Pero aquí nosotros vemos
ahí sí me vuelvo a las personas que no llegaron al principio, pero quiero retomar, o sea, empezamos por ese lado. ¿Qué es lo que contó Moisés en en este pasaje de Éxodo 17? ¿Qué es lo que contó Josué? Perdón, ¿qué es lo que contó Moisés? Moisés contó lo que vio, pero cuando contó lo que vio, ¿qué no vio? ¿Qué no vio? No vio ni la raíz, no vio ni la cabeza. Entonces, el momento de contar toda la historia, lo que usted ve, es las raíces que está con las raíces de amargura es la que está mostrando. Y está mostrando las raíces de amargura y está mostrando las cabezas venenosas. Eso es lo que está mostrando en esa historia. Y lo fuerte de Moisés es que dice, lo que yo estoy contando, lo que yo estoy resaltando es a ese Jehová Nisi de esa cabeza que está basada en lo que los ojos ven. Por eso entonces, Cristo Jesús en este pasaje, lo que dice, si vemos a través de lo que dice Cristo Jesús, lo que está diciendo Cristo Jesús dice, yo soy la raíz. Ustedes están pasando por la época del Espíritu. ¿Qué están contando? Están contando lo que la raíz está cimentando, lo que la raíz está desarraigando, lo que la raíz está plantando. O están contando lo que ya estaba plantado en las raíces de amargura. Entonces, si ustedes están contando eso, es porque están viendo con los ojos. Y lo que están viendo con los ojos, están viendo a través de las señales, a través de los estandartes. Pero, si ustedes son cabezas, cuenten cambien la historia de estos días que faltan para el Espíritu, para que cuenten. ¿Y qué es lo que van a contar? Lo mismo que dice Isaías 11. El Espíritu de Dios es para contar ¿qué? El Espíritu de Dios es para contar acerca de quién es la raíz, incluso de David, incluso de Isaí, incluso para contar la raíz que se mostró aquí en estos pasajes y se mostró con una montaña que era cabeza y que daba agua de vida. Eso cuenten. Esa es mi historia. Están contando esa historia. Entonces, si no están contando esa historia, es porque nuevamente tienen la misma óptica de Moisés basada en señales. Están contando lo otro, están contando las raíces. Mire, si la raíz no da un fruto, ¿qué va a pasar? El árbol va a echar abajo. Eso dice incluso Juan. Si la raíz, si no tiene una buena raíz, nada de buen fruto, el árbol se viene abajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? En lugar de contar lo que miran sus ojos, empiecen a hacer cabeza y cuando son cabeza, ¿qué van a hacer? Cuando el que es cabeza, ¿qué va a mirar? El que es cabeza mira la raíz, porque el momento que mira la raíz, cimenta la raíz verdadera, mira sus raíces y fortalece el tronco y fortalece el árbol y fortalece esa agua de vida. Así que aquí está este Éxodo 17, lo que quiero mencionarle. El Éxodo 17 es la historia, no es la historia de la peña de Oreb, no es la historia de Amalek, no es la historia de Moisés, no es la historia de Jehová Nisi. ¿Es la historia de quién? Es la historia de la raíz y es la historia de la cabeza. Entonces, eso para que lo escuche. Pero eso no es para escucharle, sino eso es para escribirlo. ¿Y en dónde se escribe eso? Eso se escribe en el libro de la vida. ¿En el libro de la vida de quién? En el libro de su vida. O sea, me gustaría haberles preguntado y haber ganado un poquito de tiempo, pero yo creo que mejor, ahora sí puedo decirle, Éxodo 17, repito, Éxodo 17 y 18 unen dos cosas. La misma historia, unen a la roca
y no unen al estandarte, repito, unen a la roca. El estandarte es la señal que les tenía que llevar ¿a dónde? A la raíz, ¿sí? Porque estaba en el tiempo del Espíritu. No sé si me expliqué eso, me explico eso. ¿En dónde encontramos eso? La respuesta, eso encontramos en Isaías 11, 10 y 11, 12. Ahí estamos claros. Entonces, si es la historia de la raíz y de la cabeza, la señal, si la señal no tiene esas dos cosas, ¿qué va a pasar? Es una señal que únicamente tiene historia, que únicamente tiene ojos, pero no tiene oídos. Repito, tiene ojos y no tiene oídos. Entonces eso es lo que le está diciendo a Moisés, le está diciendo Dios, le está diciendo, tú tienes ojos, pero ¿quién tiene oídos? Éxodo 17, tú tienes ojos, le dice, tú tienes ojos, pero ¿quién tiene los oídos? Porque si tuvieras oídos, ¿a quién le hablaría? Está complicado esto. ¿Sí me explico? ¿Me explico? Estamos cerrando, pero si usted solo tiene ojos y no tiene oídos, va a ser otro Moisés. Moisés, si hubiese tenido oídos, Dios le hubiese dicho, escucha lo que te digo. Pero no, le dijo, escribe. ¿Para qué? Para que veas que para escribir se necesita escuchar, porque lo que estás viendo eso no se escribe. ¿Se escribe qué? Lo que se ve y lo que se escucha. Porque lo que se ve, ¿qué es? Lo que se ve es la señal, pero lo que se escucha, ¿qué es? Las raíces y la cabeza, el fruto. Porque a la cabeza se le escucha, si no solamente se va a ver la señal. Bueno. Bueno. ¿Está escuchando y está mirando? ¿Está haciendo cabeza? ¿Cómo está haciendo cabeza en su vida? Necesito a través de Éxodo 17, ¿cómo está siendo cabeza en su vida? ¿Está haciendo cabeza? ¿Cómo está haciendo cabeza en su vida? Escuchando. Escuchando. Gracias. ¿Qué está viendo? ¿Cuántas señales está viendo? ¿Qué son señales? ¿Cuántas cosas levantadas está viendo? ¿Qué nomás se ha levantado en su casa? A ver, dígame, ¿qué se ha levantado en su casa? ¿Qué está viendo? ¿Qué es lo que se ha levantado? ¿Qué es lo que se ha levantado en su casa y qué está viendo? Voy con personas de carne y hueso. ¿Qué está viendo en su, qué se está levantando en su casa? ¿Qué ha visto que se está levantando en su casa? ¿Qué se está levantando? ¿Qué se está levantando? ¿Ah? En la unidad, Pastor Marquito. Unidad. Y ahora incorrectamente, ¿qué se está levantando? Tal vez un poco de temor. Gracias. Exactamente. Ya, entonces ahí nos vamos entendiendo. Gracias. ¿Alguna otra persona? Mía, ¿qué estás viendo en tu casa? Aquí estoy. Yo estoy viendo en mi casa. A ver, no sé, veo como que el camino, en realidad. No tengo una palabra. Ya, algo negativo. Algo negativo. Que se está levantando en tu casa. A ver. No, no he visto. Un poco de desesperación, Paz. Déjame pensar. Sí. Si no ven algo negativo es que no están funcionando sus ojos. Eso es lo que está diciendo aquí. Todo lo que está escrito es lo que vio con sus ojos.
todo lo negativo que nosotros hemos visto, eso es lo que están haciéndonos ver nuestros ojos. ¿Qué se está levantando en su casa? ¿Quién más le gusta Yo, participar? Alejandra. Alex, ¿qué se está levantando en su casa? En mi casa lo negativo se está levantando la pelea. Y La pelea. sí, Amén. pero al mismo tiempo estoy recibiendo del Padre muchas cosas que yo no permitía recibir, o sea, estaba cerrada. Amén. Gracias. Mire, gracias. Porque para eso fueron los ojos de Moisés, para eso son los ojos de Moisés, para que vea lo que se está levantando. ¿Sí? Pero los oídos, pero, bueno, si sigamos, alguien más que antes de seguir con la respuesta de lo que está viendo, lo negativo que están viendo sus ojos, necesita ver lo negativo, porque si no, no están funcionando, no va a funcionar ni la cabeza, ni las raíces, ni nada. ¿Qué se está levantando en su casa? ¿Alguien más? Marquito, ha sido un tiempo como de darse cuenta de la dureza de corazón, hablo de mi caso, de la dureza de corazón y me queda claro con lo que usted comparte de que eso pues lleva a la rebeldía, ¿no? Entonces se ha sido muy claro todo este tiempo con lo que usted nos está compartiendo. Gracias, mire. Ahora sí va el análisis. Gracias, porque eso estamos aterrizando para ver a un Moisés y a un Dios y por qué le dice Dios. Entonces, el momento que nosotros vemos eso estamos describiendo, ¿verdad? Eso es importante verlo, porque cuando nosotros vamos a ver nuestra lectura, ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que a través de eso, esa lectura que estamos teniendo de las cosas, nos está haciendo mirar las raíces y las cabezas venenosas y las cabezas envenenadas. Pero, ¿Dios qué quiere mostrarnos? Lo que quiere mostrarnos es que a través del Espíritu de Dios de Isaías 11, se levanta la verdadera raíz. Y esa raíz, esa va cimentando nuestras vidas y esa va desarraigando la otra y esa se va fortaleciendo. Usted sabe, la palabra de Dios cayó en un sitio que no tenía mucha tierra y al no tener una raíz en sí mismo, dice la Biblia, eso dice en Marcos, en sí mismo, no en la tierra, no tener una raíz en sí mismo, esa palabra se perdió. Entonces, claro, porque ahí lo que está mostrando es otra cabeza. Entonces, pero eso, ¿cómo se resuelve? Eso se resuelve por el plantar y por el desarraigar. Entonces, ¿por qué son innecesarios los oídos? Porque los oídos son nuestro levantarnos. Porque los oídos, a través de los oídos, es nuestra fe. Pero nuestros oídos no son estáticos. Nuestros oídos sirven ¿para qué? Para remover esa vid de Egipto y llevar y plantar. Pero mientras Dios va haciendo eso, lo que decía Salmos, va desarraigando raíces viejas. Y aquí lo que estaba haciendo es eso, desarraigando. Pero desarraigando eso para volverles a hacer cabeza. Entonces, ¿qué es ser cabeza? Es alguien que con los ojos puede mirar lo que ha escrito y lo negativo que se está levantando, porque eso se está levantando en su casa. ¿Para qué? Para que con la fe usted vea cuál es su raíz y cuál es su cabeza. Y usted vuelva a ser cabeza, pero con una raíz verdadera. Porque la raíz es la que alimenta y sustenta a las ramas. Lo dice Romanos. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, Amén. Entonces, no desperdicie estas 3 semanas. Estos 2 domingos. Porque estos 2 domingos no es para ver señales. Estos dos domingos es para mirar. No a Jehová Nisi, no, sino es nuevamente para mirar. El Espíritu de Dios reposará en quién. El Espíritu de Dios reposa en dónde.
Le voy a leer Isaías 11. El Espíritu de Dios reposa en la raíz de Isaí y en el fruto de Isaí, y sobre él reposa el Espíritu del Señor. Entonces el Espíritu de Dios no puede posarse en esas raíces viejas. El Espíritu de Dios no puede reposar en esas cabezas huecas. El Espíritu de Dios no puede reposar en lo que miran nuestros ojos. El Espíritu de Dios no puede reposar en lo que está levantándose en nuestras casas. El Espíritu de Dios no puede reposar en lo que se está levantando en el mundo. No puede reposar. Pero bendito sea Dios, se levanta eso en el mundo para que usted vea, para que sea completamente visible a sus ojos. Y ahí pueda decir, sí, mis ojos son una parte, pero mi fe es la de cuerpo. Y mi fe por gracias por estos ojos, porque por esa fe voy a desarraigar, por esa fe voy a quemar esas raíces viejas, por esa fe estoy recibiendo un espíritu nuevo, por esa fe estoy completando estos 50 días. Por esa fe no estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, sino por esa fe estoy escribiendo un libro diferente. Por esa fe no escribo lo mismo que escribió Moisés. Por esa fe escribo lo que Josué caminó y lo que Josué dio un nuevo libro, dio un nuevo camino a las cosas. Porque Josué tal vez no escribió como Moisés, pero él dio el camino para las cosas. ¿De acuerdo, Nati? Está al lado mío, de mi recuadro le tengo. ¿De acuerdo, Natalie? Amén, 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 pastor. ¿De acuerdo, Gis? De acuerdo, pastor. ¿De acuerdo, Rocío? ¿De acuerdo, Sergio? ¿De acuerdo, Marcela? ¿De acuerdo, Erika? ¿De acuerdo, Vero? ¿De acuerdo, Salomé? ¿De acuerdo, Fabricio? ¿De acuerdo? Ahí sí estamos en acuerdo. Ahí sí ya sabemos qué es lo que debemos ver, qué es lo que debemos escuchar. No son palabras y no son hechos los que vemos. Lo que escuchamos son raíces profundas. Lo que escuchamos. ¿De acuerdo, Plinio? Gracias por el dedo. Lo que escuchamos son raíces profundas. Con esas raíces profundas terminó la Biblia, Cristo Jesús. Con esas. Porque ya dijo, ya es el colmo, tenían que haberme escuchado, pero ya es el colmo, no me van a escuchar. Pero lo último del Apocalipsis, voy a decirles ya, basta, yo soy la raíz, yo soy el fruto. Y a las raíces se les escucha, lo que se escucha y lo que se ve son cabezas y son raíces. Repito, lo que se escucha y lo que se ve son raíces y son frutos, son cabezas. Eso se escucha. Eso se escucha cuando sale a la calle. Porque si no, usted va a pensar que escucha, pero lo que ve es lo que está levantando las raíces viejas, lo que está levantando el enemigo, lo que está levantando la cabeza envenenada, y la cabeza envenenada le interesa levantar el hambre, le interesa levantar la enfermedad, le interesa levantar todo para que usted no mire y no escuche a su raíz, no escuche y no mire a su cabeza. Y no es que lo escuche con los oídos, con su vida, porque cuando le escucha usted, cuando usted escribe su propia vida, porque su propia vida fue escrita por Dios, nuestra propia vida como casa del Dabar fue escrita para que nosotros escribamos nuestra propia vida. Amén. Así que los ojos no son separados de los oídos, pero cuando los ojos están separados, ¿qué va a haber? Va a ver a Jehová Nisi. Va a ver qué es Nisi. Son las cosas levantadas. Esas son Nisis. Van a ver las cosas levantadas que no tienen cabeza, las cosas levantadas que no tienen principio, en fin. Se ha levantado. Si se ha levantado el hambre, ¿qué? Tendrá cabeza, tendrá principio y tendrá fin.
Si se ha levantado, ¿qué? La necesidad, si se ha levantado la enfermedad, ¿qué? ¿Acaso usted no puede caminar por encima de eso? ¿Y acaso usted no tiene una raíz más profunda que habla más fuerte que eso? ¿Y acaso no tiene una cabeza más fuerte? No estoy hablando de Cristo, sino usted como cabeza. Entonces, ¿acaso va a volver a repetir la historia de Isaías, de Éxodo 17? ¿Acaso usted escribiría lo mismo que escribió Moisés? Yo no escribiría lo mismo. Yo sé que es palabra de Dios, pero yo estoy escribiendo lo que escribió Cristo Jesús. ¿Y ahí qué escribió? Cuando se le presentó, ¿qué le estaba diciendo a Moisés? ¿Qué le estaba diciendo a Josué? ¿Qué le estaba diciendo a todo el pueblo de Israel? ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy la raíz y yo soy la cabeza. Aquí vean la roca y el agua. Es para que vean la roca y el agua y pisoteen la roca y el agua. Váyanse, ensucien. No, sino para que vean, yo soy la cabeza, ustedes son cabeza. ¿Acaso no sé que están cansados? ¿Acaso no sé que hay enfermedades? ¿Acaso no sé que hay coronavirus y todo? Pero entonces, si todo eso están viendo y eso está levantado, ¿qué hace? Camine, sobrepóngase sobre eso. En el nombre de Jesús. Pero vea lo que se está levantando. No niegue. Me extendí con los pasajes, pero aquí entendemos. Vea lo que se está levantando. Si usted niega lo que se está levantando en su casa, si usted no ve, esa es la palabra. Si usted se enceguece a lo que se está levantando en su casa, no va a mirar a lo que realmente es cabeza y lo que realmente se está enraizando en usted, sino va a tapar las viejas raíces que tiene y va a esconder los viejos venenos que están por ahí. Pero bendito sea Dios, nos ha dado una casa, y como casa del Dabar, bendito sea Dios, que usted mismo cuando comparte está hablando ya de cosas y estamos escribiendo cosas diferentes. Así que no somos ciegos para mirar esas cosas, pero en cambio, hoy nuevamente tenemos unos días para retomar el Espíritu de Dios que está sobre la raíz y sobre el fruto y sobre la cabeza, incluso de Isaí e incluso de David. Y eso está en nosotros para completar estos 50 días. Ahora sí, amén. Esa es mi oración. Bendecidos, bendecidas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa para terminar? Dios mediante, entonces el día jueves continuamos con la sanidad y por favor con sus tareas que son el libro que le escribieron y que está escrito, de lo que mira para que pueda escribir un libro diferente. Un abrazo para todos. Estamos siendo cuerpo. Gracias, Plinio y Nancy, que por favor, la oración es lo mismo, que ustedes como cabeza y que sus raíces sigan extendiéndose incluso a Anicris. Eso es lo que estamos pidiendo. Y lo que estamos haciendo es volver a ser cabeza para que ella también, Anicris, vuelva a ser cabeza. Pero cabeza con raíces y raíces con cabeza. Así que todas las cosas que usted tenga en oración, que sepa de la necesidad, por favor, gracias por compartir, pero usted es el primer responsable, porque usted es el que sabe, para que usted sea cabeza y levante cabezas y fortalezca verdaderas raíces. Bendiciones a todos, un abrazo y el jueves, Dios mediante, continuamos. Amén.